allá en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, es el pasaje que vamos a leer para introducir la enseñanza o la meditación de la palabra de Dios en esta tarde. Repito, Santiago 1, 21 y 22. Lo que la Biblia hace en la vida de una persona, hermano. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Santiago 1, 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Si lo tiene, léalo conmigo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí encontramos a Santiago, el hermano menor del Señor, invitándonos, hermanos, a hacer a un lado todo aquello que es inmundo, ¿verdad? Toda aquella abundancia de malicia, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra trasplantada o implantada en nuestras vidas, sobre todo en nuestros corazones. Dice allí, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces eso significa, hermanos, que la palabra de Dios tiene un efecto muy especial que ningún otro libro puede tener. El libro que tenemos es el libro de los libros, la Biblia. Es el libro más grande, el más importante en toda la historia que el hombre haya conocido, la Escritura. La literatura de la palabra de Dios sobrepasa, hermanos, cualquier literatura que en el mundo pueda haber. Así es que vamos a ver en esta tarde lo que la Biblia, la palabra de Dios, puede hacer en la vida de una persona. Y para ir rápido, vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, mucha gente busca cómo tratar de limpiar su vida, ¿verdad? Piensa que lo que la religión le enseña a hacer, eso va a limpiar su vida. Y entonces empieza a practicar su religión. Por ejemplo, mucha gente va a confesarse, ¿verdad? Y piensa que de esa manera ya sus pecados han sido perdonados, que de esa manera ya está bien delante de Dios. Y luego al rato vuelve a hacer lo mismo y vuelve otra vez la misma mecánica, se confiesa, vuelve a hacer lo mismo, va y se confiesa, dicen muchos borrón y cuenta nueva, y vuelven a hacer lo mismo y jamás llegan a nada en sus vidas. Mueren siendo la misma persona perdida sin Cristo. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente lo que puede hacer en una persona. Dice San Juan capítulo 15, versículo 3, que la única manera de limpiar nuestra vida es con la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia, hermano. La gente puede bañarse todos los días, ¿verdad? Pero jamás podrá limpiar su alma. La gente, dice la Biblia, aunque te bañes o te laves con lejía y amontones espuma sobre tu cabeza, espuma de jabón, ¿verdad? Dice, las manchas de tu pecado no podrán quitarse, allí van a permanecer siempre. Entonces, la única que puede limpiar nuestra vida es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos lleva a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. La Biblia entonces limpia a una persona. Pero no solamente limpia, hermanos, no solamente lo hace limpio, sino que también dice la palabra de Dios misma que la Biblia santifica. Esto es, hermanos, le da una dirección diferente en la vida a la que llevábamos antes de conocer a Jesús, ¿verdad? La gente sincera que lea la Biblia, aunque no tenga Cristo, la Biblia le llevará a Cristo. La Biblia le llevará a conocer al Salvador como su Salvador personal. Y lo va a limpiar, dice la Biblia, con la sangre de Jesucristo, lo va a santificar. Esto es, lo va a apartar para Dios cada día. Dice allá mismo en San Juan 17. Juan 17, dice ahí la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios verdadera santifica a la persona. La palabra santificar, hermanos, viene de la palabra santo.
La palabra santo viene de la palabra griega que significa apartar, ¿verdad? O apartado, o separado. Los creyentes en Jesucristo hemos sido apartados por Dios, ¿verdad? A través de Cristo Jesús somos del Señor y hemos sido apartados por Él. Sin embargo, puesto que hemos sido apartados, hemos sido santificados, Dios quiere que caminemos en santidad. Al hablar de caminar en santidad significa una santificación progresiva en nuestras vidas. Al decir que es una santificación progresiva, significa que cada día que empecemos a dejar inmundicia, como dice Santiago, toda abundancia de malicia y todo aquello que afecta la vida espiritual o la vida santa de Dios, cada vez que la quitamos vamos santificándonos en nuestra vida. Por ejemplo, hay gente que antes de conocer a Cristo era mal hablada, tenía malos hábitos, vivía de una manera pues fea, ¿verdad? En este mundo, ante la sociedad y sobre todo ante Dios. Pero ahora que he conocido a Cristo como su Salvador personal, esas cosas las he ido dejando poco a poco. Eso se llama, hermanos, santificación progresiva. Eso significa que cada día va entregando su vida al Señor. Dios va tomando el control de su vida cada vez más y entonces está caminando en santificación. Vamos a ver también, hermanos, lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. No solamente limpia o santifica, sino que dice la Escritura que la Biblia, la palabra de Dios, es alimento especial para el alma. Mucha gente alimenta su alma de libros, de revistas, de libros de religión, hay muchas religiones en el mundo y todos tienen sus sagradas escrituras o sus libros sagrados. Sin embargo, no hay un libro más sagrado, hermanos, que la Biblia. No hay libro más importante para la vida que la palabra de Dios. La Biblia es única en todas las cosas. Supera cualquier escritura que pueda haber en este mundo de hombres filósofos y hombres que han sido fundadores de religiones. La Biblia es el único alimento para la vida cristiana, el único alimento para el alma. La Biblia, hermanos, fortalece, dice la Biblia, da vida. Hace, ¿qué diríamos? Al creyente fuerte, ¿verdad? Lo hace crecer. Así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la Biblia es alimento espiritual para nuestra alma. Quiere tener tranquila el alma, quiere tener satisfecha, hay que ir a la palabra de Dios, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que alimentarnos de ella, hay que tener una vida nutrida, hermanos, con la palabra de Dios. Entonces, si el creyente se alimenta de la palabra de Dios, va a crecer, dice el apóstol Pedro. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 también, así como Santiago, Pedro dice lo mismo hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Santiago, por ejemplo, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si no somos hacedores y solamente oidores, dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué dice Santiago también en el capítulo 1 Pedro, el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 y 2? ¿Qué dice ahí? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Y luego dice el versículo 3 que afirma, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, aquí encontramos entonces que la palabra de Dios es el único alimento especial. ¿Cuánta gente se alimenta con libros que solamente traen datos de la palabra de Dios? No es un alimento especial, está adulterado, ¿verdad? Aquí dice la Biblia que la palabra de Dios es limpia, ¿verdad? Es pura, es leche espiritual no adulterada, que nos hará crecer, que nos dará
buen alimento a nuestra vida, nos va a alimentar perfectamente y de la manera correcta que Dios quiere que nos alimentemos. Entonces vemos aquí ya tres cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios puede hacer: limpia, santifica, alimenta, y hay otro punto más: da fruto. La Biblia da fruto. La Biblia, cual semilla, hermanos, sembrada, va a dar fruto, va a crecer. Vamos a Mateo capítulo 13. Allí encontramos al Señor Jesucristo usando las parábolas para enseñar a la gente cosas profundas, espirituales, enseñándoles cosas que no se ven, ¿verdad?, con cosas que se ven. Por ejemplo, allí encontramos la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 4. Dice el Señor Jesucristo que mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó. Ella habla de junto al camino, habla de junto a pedregales, habla de junto a espinos, ¿verdad? Pero encontramos que la palabra de Dios se siembra. Versículo 5 dice: parte cayó en pedregales. Versículo 4 dice: parte cayó junto al camino. Y así seguimos leyendo en donde cayó la semilla sembrada. Sin embargo, hermanos, dice el versículo Marcos capítulo 14. Marcos 14. No, 4:14. Dice Marcos 4:14 así: el sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. Entonces la semilla es la palabra que se siembra. ¿En dónde se siembra? Se siembra en los corazones de los hombres. Se siembra en los corazones. Y dice la Biblia que si se siembra en un corazón bueno, en un terreno bueno, va a dar fruto. Regresamos a Mateo capítulo 13, versículo 8 y versículo 19. Mateo 13, 8 y 19. Dice el versículo 8: pero parte de la semilla, parte de la palabra de Dios, cayó en buena tierra. ¿Y qué hizo? Dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dio fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? ¿Y cuál a 30 por uno? Allí encontramos entonces, hermanos, que la palabra de Dios da fruto en la vida, fructifica en nuestra vida. Frutos muy especiales. Algo como los frutos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso da la palabra de Dios también. La palabra de Dios da fruto cuando se siembra o se trasplanta en un corazón bueno. Por eso dice Santiago: hay que recibir la palabra con mansedumbre, la palabra de Dios implantada, para crecer, para que dé fruto en nuestra vida. Mateo 13, 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Versículo 23. ¿Qué dice, hermanos? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces se refiere a la palabra de Dios sembrada o implantada, como dice Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Encontramos entonces, hermanos, en último lugar, que lo que la palabra de Dios puede hacer. En último lugar, la palabra de Dios es poderosa. ¿Sí? Es poderosa. Número 1, convierte a la persona. No hay otra manera de que el hombre pueda conocer a Jesús como su Salvador personal y convertirse en cristiano. No hay. El único medio, la única base para su salvación es la palabra de Dios. En Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe que la palabra de Dios le da a la persona que la lee o que la escucha,
es la fe que va a usar Dios para su salvación, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia le va a llevar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Convierte, dice la Biblia, allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el apóstol Pedro, porque está escrito, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, hermanos, la palabra de Dios convierte. La Biblia dice, convierte el alma, hace sabio al sencillo. El Salmo 19 también nos habla acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Salmo 119 con mayor razón. Mira, ahí tenemos unas cositas preciosas que Dios nos dice acerca de su palabra en el Salmo 19. El Salmo 19 dice en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Eso es la palabra de Dios. Los mandamientos, los juicios justos, los preceptos, los estatutos de Dios son eso que puede hacer en la vida. Número 2, no solamente convierte. Número 2, guía la vida, ¿verdad? A la persona sin Cristo lo guía Cristo. Al cristiano guía su vida hasta el último día, es más, hasta la eternidad con Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién más puede guiar la vida mejor que la palabra de Dios? Nos va a capacitar, dice el versículo 17, el propósito, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, el cristiano, la mujer de Dios, la hija de Dios, el hijo de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué otro libro puede preparar mejor a una persona, hermanos? Ninguno. Todos tienen sus topes, todos tienen sus contras, todos tienen ciertas, ¿qué diríamos? Incorrectos, ¿sí? Sus fallas. La palabra de Dios es perfecta y nos guía en la vida como ningún otro libro podría guiarnos. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios hace todo esto, tiene poder, como dice Hebreos 4:12, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es poderosa la palabra de Dios, hermanos? Así es poderosa. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Hay que leerla, hermanos. Lea la palabra de Dios todos los días. Léala cada rato, cada que tenga el tiempo para hacerlo, cualquier momentito que tenga para leerlo, léalo, aunque sea un versículo, un capítulo o un libro entero, como usted tenga el tiempo, pero lea la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios cuando alguien la está enseñando, la está estudiando o la está predicando.
escudriñe la palabra de Dios, vea como los hermanos de Berea, que cuando escucharon a Pablo empezaron a escudriñar la Biblia para ver si las cosas que les dijo eran así. ¿Sí? A veces tomamos decisiones y luego cuando nos acordamos que nos salió mal aquello, luego cuando nos salió mal aquello, nos acordamos de la palabra de Dios y vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que fue una mala decisión. Las mejores decisiones se pueden tomar, hermanos, con la palabra de Dios. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que meditar la palabra de Dios. Cada que lea, cada que la escuche, cada vez que oiga alguna porción de la Biblia, medite, piense en ello. ¿Qué quiso decir la palabra de Dios? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere que yo me dé cuenta? ¿Qué me quiere enseñar, verdad? Medite en ella. Y sobre todo, aliméntese de la palabra de Dios. Todos los días su vida se va a fortalecer. Su vida va a ser como con las fuerzas como las de un búfalo, espiritualmente hablando. Aliméntese con la palabra de Dios. Esto no va a debilitarlo nunca, al contrario, va a dar la fortaleza que necesita. Y por último, hágala su regla de fe y práctica. Hágala su regla de fe y práctica. Que la palabra de Dios le enseñe, como dice 2 Timoteo 3:16. Que la palabra de Dios le instruya, que la palabra de Dios le redarguya cada vez que estudie la palabra de Dios y le enseñe algo que tiene que dejar, déjelo. Cada vez que la palabra de Dios le enseñe algo que tiene que hacer, hágalo. Redarguye, corrige. Cada vez que usted se dé cuenta de que necesita aquello en su vida, entonces instrúyase con la palabra de Dios y llegar a ser un hombre, una mujer de Dios perfecta, hablando de madurez, enteramente preparada para toda buena obra. No le faltará más que lo que necesita seguir aprendiendo con la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios por su palabra, hermano, por este maravilloso libro que es la Biblia, la palabra poderosa de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Voy a invitar quien guste orar en voz alta en este momento, pues vamos a orar por las mismas cosas, por la epidemia que está en todo el mundo, por los hermanos que están padeciendo en diferentes partes del mundo, por los pastores sobre todo, por la gente que no tiene a Cristo, que a través de esto que está pasando, recordemos que Dios nos habla. Ese era el tema de esta tarde. Dios nos habla a través de las circunstancias. Ya vimos un tema semejante, hoy tenía otro tema semejante, pero quise usar mejor este precioso libro que es la palabra de Dios. Es necesario para nuestras vidas. Entonces oremos por la gente que necesita de Cristo. Que esto que está pasando, Dios lo use para que cuando algunos de nosotros, los creyentes, vayamos a hablar de Jesucristo, el corazón esté preparado. Oremos por eso. Y sobre todo, hermanos, oremos por nuestros hermanos, los hermanos de nuestra iglesia, nuestra familia, por nosotros, ¿verdad? Que esto no nos debilite, que esto no nos desanime, al contrario, que nos dé la fuerza suficiente para continuar hasta el último día cuando Cristo venga por nosotros o Él nos llame a su presencia. Amén. Entonces comenzamos con quien usted guste comenzar a orar, como hace unos días, cuando ya no escuche más que alguien está orando, un tiempecito, ¿verdad? Un espacio, entonces yo termino en una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bueno, pues vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver el tema.